en muchas ocasiones gente que ha sido muy propositiva y ha hecho mucho por la política pública en Chile, pero internamente tiene prácticas políticas muy oscuras. Yo creo que el PPD tiene su ayatala, con las oligarquías internas, con estos ayatalá que creen que podían decir algo desde el sofá de su casa y que todos éramos monitos bailarines y que teníamos que hacer lo que ellos decían. Con la Contralora tú estás viendo lo mejor que puede tener el ejercicio del poder. Ella ha ejercido el poder de una manera impecable, sin trastocar derechos humanos, sin trastocar derechos de los trabajadores, cuidando los recursos del Estado. ¿Tú estás de acuerdo con eso, con la CUT y la FENACH? No, ellos son abusadores, abusan del sistema, no cuidan los recursos públicos, justifican la falta de docentes en los servicios, la falta de médicos o de personal de salud en los servicios. Yo creo en el Estado y creo en el privado. Creo en la unión de ambas cosas. En eso no cree la derecha. Ellos creen en el privado y la izquierda cree en el Estado. Lo que aquí se perdió es la socialdemocracia. O sea, tú tienes una buena idea de negocio para que te genere lucas, perfecto, yo como Estado me pongo con tu idea de negocio y trabajemos juntos para que a ti te vaya bien, para que tú puedas dar empleo. Eso es. Pero no privatizar todo, no, digamos, estatizar todo tampoco. De todo lo que se genere dentro de las municipalidades son una caja pagadora. Sí, ¿por qué le quitaron la educación a los municipios? Porque se robaban la plata. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que bien en sus casas. Estamos en nuestro programa de Lo Humano y lo Divino. Tenemos una invitada espectacular. Lo que queremos con esta conversación es tratar de poner sobre la mesa conocimiento, experiencia, distintas miradas para que usted en su casa pueda reflexionar, compartir, tomar decisiones y tratar en lo posible de influir en su medio para que en las próximas elecciones cada uno tome la mejor decisión posible. Siempre pensando en el bien común y pensando en la experiencia acumulada a través de tantos años, no solo en Chile, sino que en muchas partes. Nuestra invitada de hoy, le pregunté como 6 veces cómo quería que la presentara y no quiso ella darme ninguna pista y por lo tanto yo voy a presentarla con absoluta libertad. Ella es Paz Suárez, es una mujer muy especial. Yo tengo la fortuna de compartir panel con ella también en Radio Agricultura. La he ido conociendo. Es una mujer emprendedora, de mucha fuerza, de mucha sensibilidad social y tiene una historia de vida que es muy, muy conmovedora. Y ella ha desafiado muchas veces el establishment, ha desafiado el cómo son las cosas y ha logrado hacerse un espacio en las comunicaciones y en la política. Paz Suárez, ¿cómo estás tú? Muy bien, Ricardo. Gracias por la invitación. Gracias por la presentación. Es complicado definirse. Cuando tú dices, ¿cómo te presento? Complicado. Porque soy tantas cosas, hago tantas cosas y me siento de todo un poco. Entonces como que es difícil. Prefiero dar la libertad y que me presente como la gente me ve, como tú me ves, y es más entretenido para mí. ¿Cómo Paz Suárez se ha ido transformando esta mujer que tiene 5 hijos, ¿no? 6. 6 hijos. Esta mujer que tiene 6 hijos, que está casada, que ha participado activamente de la política y de los emprendimientos, que hoy día está terminando un magíster en psicología forense, si no me equivoco. ¿Cómo esta mujer entra en las comunicaciones? Y hoy día es un personaje importante en las comunicaciones de Chile. Participa en el Conectados de Agricultura con Sergio Herane y participa más en Sin Filtro regularmente. ¿Cómo fue ese tránsito? Wow. Mira, yo militaba en ese momento en el PPD, que era mi partido. Bueno, el único partido que tuve hasta hace poco, que hoy día es amarillo, fue ese PPD. Y yo estaba en el PPD y de repente me llama un amigo porque le estaban pidiendo desde la productora una persona que supiera de migración. Y la persona que más sabía de migración en ese momento en el PPD era yo. Entonces
me llama y me dice, mira, me están pidiendo una persona que sepa de migración, ¿podés ir tú? Y yo dije, sí, perfecto, yo voy, no te preocupes. Y me dice así, pero a ver, mira, te voy a dar un consejo. Yo todavía no conocía el formato del programa. Entonces me dice, si vas a ir al programa, tú tenés que ir a pegar, porque si no pegáis no te llaman nunca más y vais a ser una más del lote. Pero creo, conociéndote, que es el perfil de programa tuyo. Me dice, O sea, ¿tú eres un mujer que pega? claro, en el sin filtro. Yo sí siempre he sido muy peleadora porque peleo por lo que yo creo. Porque creo, defiendo siempre mi postura. Y por lo general las mujeres cuando defendemos nuestras posturas somos problemáticas, somos ataosas. O sea, siempre hay dichos para las mujeres que defendemos posturas porque eres un problema, porque no te adaptas. Sin embargo, yo siempre he defendido mi postura. Y me fui dando a respetar dentro del partido donde yo militaba por defender mi postura. Y yo llego a Sin Filtro a defender mi postura y me fue bastante bien. Fue bien. Fue una discusión como siempre, política, con mucho respeto, donde yo puse mi punto político. Y después me volvieron a llamar y me fui haciendo un espacio. Creo que entré en una etapa un poco confrontacional también del país, porque estábamos justo en la campaña no, todavía no entrábamos a la prueba y el rechazo, estábamos en el tránsito a la nueva constitución y todavía no sabíamos ni las bases ni cómo lo íbamos a hacer, solo sabíamos qué íbamos a hacer. Eso fue después del 15 de noviembre. Entonces, estaba todo muy polarizado, los paneles enfrentados, la gente entre los paneles enfrentada, con ciertas posturas, gente saliendo de unos partidos, haciendo partidos nuevos. Entonces, era una pelea política mucho más grande que la mía en el programa. Paz, tú señalaste que militabas en el PPD y que hoy día milito en amarillos. Militas en amarillo. Entonces hubo una transición. ¿Por qué saliste del PPD? Porque, ¿qué es lo que te hizo salir? ¿Qué es lo que hay ahí que...? A ver, primero, yo milité casi 15 años en el PPD, de muy chica. Y mi familia era toda del PPD, éramos desde el 88, mi familia, mis abuelos eran del PPD. Entonces había un arraigo ahí, una cosa apretada familiar. Pero con los años, ese proyecto político no solo fue muriendo, sino que fue mutando. Porque ese nunca fue un partido de izquierda. Era un partido de centro-izquierda. El PPD era un partido que era rico en contenido porque tenía gente que venía del liberalismo. Es un partido, para sencillar la cosa, era un partido que se unieron diversos, como todo lo que pasó con ustedes, el movimiento tuyo, todos los movimientos que hubieron, se juntaron y hicieron un puro partido. O sea, adentro había gente más de izquierda, más centro, había gente incluso de derecha, que eran los liberales, que era toda la gente que no quería más violación a los derechos humanos. Esa es la gente que ingresó al partido. Entonces tú tenías un mix de personas muy, muy amplio. Y así aprendí a navegar, entonces yo no tengo problemas con las distintas miradas, porque en realidad tú tenés gente pero no se me arranque. ¿Por qué salió usted del PPD? Claro. Dicho eso, con los años, la gente más liberal, que el ala mía, se fue de ese partido. ¿Por qué? Se fue porque el partido tomó una postura a la izquierda. Y hubo una masiva salida de personas con la conducción política hacia la izquierda. Ese fue el primer punto. Y segundo, el tema Sokimich, un tema que golpeó fuertemente a ese partido. Muchos se fueron y otros, los que nos quedamos muy dolidos. Con respecto a eso te tengo que hacer dos preguntas. Circula en los medios que el PPD ha sido siempre instrumentalizado por uno o dos o tres caciques dentro y que de alguna manera el partido ha sido instrumental a la voluntad de una, dos o tres personas. ¿Es así? Yo creo que el PPD tiene su ayatala, para decirlo de una forma, sí, tiene. Y es gente que ha podido, en muchas ocasiones, gente que ha sido muy propositiva y ha hecho mucho por la política pública en Chile, pero internamente tiene prácticas políticas muy oscuras.
Prácticas muy políticas negativas. oscuras. ¿Qué es lo que es una práctica política oscura? Oscura. Negociaciones que no deberían existir, por ejemplo. Porque tú decís de repente, oye, este gallo, ¿de dónde sacó para comprarse una casa de 400, 500 millones de pesos? ¿Perdón? ¿De dónde? Si yo lo conozco hace 20 años, 30 años, le conozco la cuna, tiene un título que no le da, es académico de una universidad, ¿de dónde sacó plata para esto? O sea, tú empezás a mirar y decís, chuta, complicado. Po. Después empieza a pasar el tiempo, tú te vas dando cuenta de los nexos. Y el grupo y el entorno de ellos tiene la misma práctica y se empiezan a crear ciertas... se empiezan a blindar entre ellos, tú no puedes decir nada en contra de uno porque te ataca un grupo importante y ahí tú empezás a armar. Yo llegué a la política a aprender, yo llegué a la política de una manera súper sana y como mucha gente, muchos se fueron, no lo soportaron, se fueron para la casa, sin embargo yo me quedé y empecé a mirar cosas y empecé internamente a evidenciar ciertas cosas. La pelea conmigo, la pelea mía dentro del PPD fue más bien con las oligarquías internas, con estos ayatolá que creen que podían decir algo desde el sofá de su casa y que todos éramos monitos bailarines y que teníamos que hacer lo que ellos decían solo porque militaban en un partido político. O sea, entonces tú empezás a ver cómo se organizan de tal forma que tú después no puedas decir nada porque tú eres el problema. ¿Qué pasó con Sokimich? Bueno, el caso Sokimich fue, ¿cómo te lo explico? Ya, fue financiamiento ilícito de la política. Ok. Y a ver, para que la gente que está en la casa nos entienda, significa que una empresa, en este caso Sokimich, sí, en esa época, como otras empresas, sí, claro. que era una práctica habitual en la política. Sí, o sea, era la única forma de hacer campaña política. Claro, o sea, digamos que era la forma en que se era la hacía, forma. pero financiaban a políticos. A políticos, ¿sí? A las personas. O sea, las empresas en general ponían los huevitos en distintas canastas de tal forma que cuando los parlamentarios salieran electos, todos pudieran seguir respondiendo al poder empresarial o al poder, digamos, de algunos intereses de gente de este país importante. ¿Y a ti te parece? Porque yo quiero hacer una distinción contigo. El caso Penta fue muy bullado, porque además la sanción que recibieron los dueños, los controladores de Penta, fue clase de ética. Sin embargo, ellos no financiaron a toda la política, solo financiaron a los que ellos consideran, exacto, a diferencia de otros empresarios que financiaron a todos con tal no de apoyar una ideología, sino que de alguna manera obtener favores posteriores. ¿Así lo ves tú? Así es, no, así fue. Después tú te topabas con gente que estaba votando leyes que estaban totalmente fuera de de la declaración de principios del partido. Entonces tú decís, ¿cómo este diputado vota totalmente distinto a la declaración de principios nuestros? ¿Qué cosa más extraña? Claro, ahí habían favores políticos en los que tú nunca fuiste parte y tú estabas ahí abajo, eras militante o de la juventud o premilitancia y había gente que no entendía nada. Y esto de las redes sociales, de los WhatsApp, todo no existía, entonces no había una conexión a nivel nacional, entonces tú nunca sabías lo que pensaba el militante de Puerto Montt con el de Arica y el de Santiago, entonces esta conexión no estaba tan a flor de piel, tú te empezabas a enterar de las cosas cuando estaban media judicializadas, cuando había alguien que se atrevía y digamos lo hacía de manera legal. Paz, y esto del financiamiento ilegal de la política que se paró a investigar, ¿no es cierto? Porque solamente un par de políticos fueron crucificados, digamos, en la plaza, pero el resto reaccionó y paró de alguna manera la investigación. Yo creo que no? el caso Sokimich, Ricardo, es el caso de impunidad más grande que tiene la política chilena. Es un caso donde todos los partidos políticos de izquierda a derecha se pusieron de acuerdo para que esto no se siguiera investigando. Porque si no iban a caer personas de todos los sectores políticos. Ahora, ¿qué es lo que a mí me complica? Y a muchos le complicó. De hecho, eso se puede comprobar. La migración más grande de militantes del PPD fue en ese momento. Porque Sokimich es la empresa del yerno de Augusto Pinochet. Y resulta que el PPD era el partido que se creó para, digamos, recuperar la democracia.
estábamos en contra de Pinochet. Se creó para eso. Entonces no solo era un tema financiero, económico, hay un tema ético, moral, que transgrede absolutamente la declaración de principios del mismo partido. Entonces, cuando pasa esto nadie entendía nada, pero las oligarquías políticas tienden todas a blindar a la presidenta del PP, que era Carolina Toá. El caso Soquimich explota a la mitad del periodo de ella como alcaldesa. Ahí explotó. Y ella ya venía con un problema como alcaldesa bien grande. O sea, su administración en Santiago fue paupérrima. Sin embargo, ya tuvo gente de derecha que la estaba apoyando. Esta suerte de defensa corporativa, porque cuando uno hace el análisis y le pregunta a la gente de a pie, oiga, ¿en qué instituciones cree usted? Te pone arriba Carabineros, la PDI, bomberos, las universidades, la radio, y va bajando, y llega a los partidos políticos, lo último. Pero los partidos políticos son trascendentales para la vida democrática. Son piezas fundamentales en el juego democrático. Todo esto yo creo que le ha hecho mucho daño, por supuesto, a la democracia y a la vida política. ¿Cómo ves tú que es posible revertir, mejorar, cambiar esta sensación de impunidad transversal? Porque tú lo acabas de decir, tanto la derecha como la izquierda se unieron para evitar la investigación. ¿Cómo tú crees? Porque tú eres ahora candidata al Parlamento por la región de los Higgins. Sí, ¿no? Por Distrito 15 Rancagua. Por 15 Rancagua. Entonces, es muy probable, con el conocimiento que la gente tiene de ti, que seas electa. Y por lo tanto vas a hacer una política con ejercicio del poder. ¿Qué es lo que se debería hacer? Porque, ¿cómo se mejora esto? Yo creo que esto se va a mejorar en la medida que la fiscalización y que existan más Dorothy Pérez en distintos servicios. Yo creo que aquí tú, con la Contralora, tú estás viendo lo mejor que puede tener el ejercicio del poder. Ella ha ejercido el poder de una manera impecable, sin trastocar derechos humanos, sin trastocar derechos de los trabajadores, cuidando los recursos del Estado, imponiéndose. Porque lo que ella ha hecho con las agrupaciones que la están demandando ahora por el tema de los derechos de los trabajadores de educación. La CUT y la FENAT están, claro, digamos... Sí, ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Con la CUT y la FENAT? No, ellos son abusadores, han abusado del sistema, no cuidan los recursos públicos. Justifican la falta de docentes en los servicios, la falta de médicos o de personal de salud en los servicios, con tal de ir a un paro, y la gente se está muriendo y la educación pública no está en el suelo. O sea, las prioridades no puede ser nunca la sindicalización. ¿El sindicato es importante de una empresa? Sí, claro, pero hay que trabajar en conjunto con el empleador. Ellos trabajan por sí solos, tienen cerebro propio. Si la empresa quiebra, da lo mismo. Si hay muertos en la camilla, les da igual. Si los alumnos no tienen clase, les da lo mismo. Eso no puede ser. Tiene que haber un orden establecido. Yo creo en los sindicatos, pero yo creo en el buen ejercicio de los sindicatos. O sea, no puede haber sindicatos que quieran quebrar las empresas. Me parece insólito eso. Que cuando yo te escucho, Paz, y comparto plenamente lo que tú estás señalando, y probablemente la gente que nos ve también lo comparte, ¿qué es lo que te diferencia a ti entonces de la gente un poco más de derecha, por ejemplo? Porque la gente de derecha te dice, mira, hay que trabajar en conjunto, el orden es importante, el marco jurídico. Hoy día, ¿cuál es tu diferencia con alguien que está en, no sé, Renovación Nacional? Yo creo que hoy día tiene que haber un ordenamiento político, producto de lo que tú me estás preguntando. Porque no es ser de derecha lo que yo pienso. Y no es no ser de centro izquierda lo que yo pienso. Yo creo que lo que yo te digo y lo que yo estoy pensando es muy de centro político. Y la derecha tiene mucha gente de centro. Y la izquierda tiene mucha gente de centro aún. Que son gente que no se atreve a irse de sus partidos porque tienen miedo a perder ese... O sea, el partido a ti te genera un sentido de pertenencia
muy importante. O sea, entonces yo creo que tiene que haber primero un reordenamiento de esto. Y yo creo que va a haber. Después de la campaña, depende cómo se den las fuerzas políticas, va a haber un reordenamiento. Y yo apunto a que el centro político vuelva a existir con ideas, fuerza relevante en el país. Pues no de una manera como humo, como está hoy día. Yo soy socialdemócrata. Yo creo en el Estado. Y creo en el privado. Creo en la unión de ambas cosas. En eso no cree la derecha. Ellos creen en el privado y la izquierda cree en el Estado. Lo que aquí se perdió es la socialdemocracia. Es el Estado con el privado en conjunto, que las grandes inversiones del país, que la Corfo vuelva a tener una cosa importante que es la co-construcción. O sea, tú tienes una buena idea de negocio para que te genere lucas, perfecto, yo como Estado me pongo con tu idea de negocio y trabajemos juntos para que a ti te vaya bien, para que tú puedas dar empleo. Eso es. Pero no privatizar todo, no, digamos, estatizar todo tampoco. Y si algo no puede hacer el Estado bien, por Dios, pasémoselo al privado y trabajemos para que en algún momento desde el Estado le podamos competir al privado. Pero no le quitemos a la gente el beneficio de ir a un privado si todavía no le puedes dar algo digno desde el Estado. Entonces, perfecto. Ahí tengo mi diferencia con la izquierda y también tengo mi diferencia con la derecha desde el punto de vista de la privatización de todo. ¿Y por qué estas ideas que parecen ser de sentido común, ¿no es cierto? En el fondo, si alguien hace una cosa en forma eficiente, vayamos y acudamos a él, respetando el marco. Es más, digamos, hoy día se está gastando per cápita en educación pública exactamente lo mismo en un niño de educación pública que en un niño de educación privada. Lo mismo, y los resultados son sideralmente diferentes. Muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí, digamos? ¿Por qué los niños que están yendo a educación privada están teniendo resultados muy superiores a los que están en educación pública? Cuando la inversión que se hace en los niños es exactamente la misma. ¿Qué es lo que ocurre ahí? No, yo creo que el Estado hoy día no tiene fiscalización. Po. El Estado mal ejecuta. No existe control, lo hemos visto en los últimos años con la cantidad de robo que tenemos y fuga que hay desde el Estado. Hay un desfondo importante de plata. Entonces, tú llegas a los establecimientos educacionales hoy día con los SLEP, que la señora Dorothy Pérez ya le puso ojo a los SLEP. Es una ineficiencia de los SLEP y están recién implementados. Entonces, tienes hoy día una mala distribución de recursos. Entonces tú, en un niño de un colegio privado, inviertes tanto y en el niño, digamos, ese tanto se invierte en el profesor, en el colegio, qué sé yo, y en el Estado no. Esa plata del niño se invierte en 20.000 cosas. Y después, al final, la educación del niño. ¿Y tú crees que esto se soluciona solo con fiscalización? ¿O crees que de alguna manera hay que mejorar la calidad de la gestión, pero también la ética que hay detrás en el trabajo público? Yo creo que es un infinito de cosas. No es solo un factor, hay múltiples factores aquí. Desde el docente. Desde el docente, o sea, tú tienes docentes acá que no van a clase en 4 o 5 años y que están con licencia, que están con las plantas, no los puedes echar. Lo mismo que hemos visto con el tema de la licencia, tú lo tienes en educación, pero digamos, y cuando tú le vas a decir algo a ese profesional, te aparece la asociación de funcionarios, te acusan, y hoy día con la ley Karim es más complejo para los servicios públicos iniciar sumario y todo el tema, es muy complicado. Está bien, y por lo tanto, entendiendo que estamos en un ambiente complejo social, complejo económico, complejo político, ¿cómo en el fondo enfrentas el país? ¿Cómo haces que de nuevo comience a crecer, comencemos a tener seguridad y que más encima tengamos armonía social? ¿Cómo haces eso? Yo creo que hoy día la señora Dorothy Pérez le está dando el palo al gato para hacer el inicio de lo que tú me estás planteando. Yo creo que ella, y hoy día nos damos cuenta más que nunca, el poder que tiene un contralor. Porque la única persona que puede controlar los servicios públicos es un contralor. La Dirección del Trabajo tiene hasta acá a las empresas.
a los privados. Pero ¿quién controla el Estado? Eres el Contralor. Entonces aquí yo creo que el rol de la Contraloría debe ser más enérgico y debe estar presente en todos los servicios públicos, no centralizado. La Contraloría debería estar a nivel nacional, instalada en todos los municipios de Chile, como un ente fiscalizadora independiente de todo lo que se genere dentro de las municipalidades. Las municipalidades son una caja pagadora. ¿Sí? ¿Por qué le quitaron la educación a los municipios? Porque se robaban la plata. Si esa es la realidad. La plata la usaban en cualquier cosa, menos en los niños de su comuna. Cuando yo te escucho, uno no deja de ponerse un poco pesimista, digamos, porque tú dices, ok, ojalá tuviésemos más contraloras como esta. ¿Qué pasó con los contralores anteriores? ¿Qué pasa hoy día con la gestión de los otros poderes? ¿Qué pasa con la gestión del poder político? ¿Por qué no se ha comunicado qué pasó con las licencias de los diputados? ¿Qué pasa con no conversan los servicios. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con el tema del sicario? Entonces, uno ve que la institucionalidad en general está permeándose, está desmoronándose. Y yo no tengo claro que la causa de eso simplemente sea gestión o fiscalización. Yo creo que hubo un cambio en el país en donde lo valórico dejó de ser importante. Donde, como la canción Cambalache te decía, da lo mismo ser un burro que un gran profesor o da lo mismo ser un chorro que un tipo honrado. Entonces, ¿cómo hay que revertir eso? ¿Cómo lo ves tú? Pero fíjate que no estoy tan de acuerdo con eso. Acuérdate, hace un par de años atrás, hace 10 años será, la cantidad de plata que le han encontrado a todos los diputados en celulares. Había diputados que tenían 10 líneas telefónicas. Con la plata de ellos le pagaban el teléfono a la hija, a la asesora del hogar, a la esposa, qué sé yo. Hasta hace poco encontramos diputados llenándole el estanque de benzina a las parejas, a las pololas, qué sé yo, con la tarjeta que te da el... No hay ninguna fiscalización. Sí, pero... No sí, hay. Es que hay que implementar la fiscalización y la sanción. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en una sociedad donde los valores de alguna manera imperen, tú no deberías tener que fiscalizar a un diputado o un senador de la República que haga... pero eso no es reconocernos como sociedad. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es decir, a ver, mira, cuando nosotros los chilenos somos un poco hipócritas en esto, porque el chileno es bueno para mirar y hacer una evaluación de cómo son los colombianos. No, los colombianos son aquí, son acá, son acá. ¿Cómo son los venezolanos? Aquí, aquí y acá. ¿Cómo son todos? Pero, ¿cómo somos los chilenos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Irresponsables, grupientos, mentirosos. Mentirosos, llega ya la pega tarde, se te enfermó la mamá, el papá, la abuelita. Y no, te quedaste dormido, te fuiste de farra el día anterior, qué sé yo. O sea, tú empezás a mirar cómo somos los chilenos. ¿Qué más? Ladrones, po. Ladrones. Es parte de nuestra esencia, de nuestra sociedad. Si no, ¿cómo nos miran en España? Hoy día, ¿cómo nos miran en Estados Unidos? Primero hay que reconocernos como sociedad. Y de ahí establecer leyes, pues. Pues si ya todo en Europa los chilenos somos ladrones, en Estados Unidos, Norteamérica somos ladrones. Entonces, como sociedad, somos ladrones. Y tú dices, no, pues no somos todos, efectivamente no somos todos. Pero por culpa de estos poquitos tenemos que generar leyes macro. No leyes micro, no leyes para esas personas nomás. Lamentablemente, justos por pecadores. No te queda de otra, porque es reconocernos como sociedad. O sea, ¿qué culpa tengo yo que una tipa salga todos los días de su población a trabajar al centro de Santiago? Porque para trabajar para muchas es ir a robar a los preunicas, a los maicaos. Son mecheras. Entonces yo no ando trabajando. Trabajando, robando. Cuando tú ya tienes en la jerga poblacional, en tu disco duro, que salir a trabajar todos los días es salir a hacer mechera en un supermercado, en un preunique, en un maicao. Cuando ese es el trabajo, entonces no es solo la educación, que eso es en línea aparte. O sea, claramente aquí es reconocernos como sociedad. Ahí en la jerga se mueven otros códigos que son más nativos del chileno propio, de los que hemos tenido acceso a la educación. Entonces, ahí tenemos que abordar.
Lo que pasa es que yo comparto contigo, pero lo que pasa es que los cambios culturales requieren necesariamente Lo más probable es que no lo veas tú ni yo. Claro. Puede que lo vea mi hijo, si Y es puede, que... y puede que no lo veamos nunca. Exacto. Los cambios culturales requieren de fuerzas muy, muy poderosas, sociales, digamos, para cambiar la cosa. Sí, yo estoy de acuerdo. Y frente a eso, ¿cómo es la situación del país? Porque el país, tú lo señalaste, el centro como que ha ido desapareciendo, humo, digamos, dijiste. ¿Cómo es esta atracción de dos polos que está convergiendo? Y que pareciera ser que no es solo en Chile, pareciera ser que esto está ocurriendo en muchas otras partes. ¿Cómo lo ves eso? Yo encuentro que es peligroso. Yo creo que es peligroso y tengo la esperanza que después de esta elección, que debería ganar la derecha, alguien de derecha, y si no gana es porque en realidad se la farrió la derecha. Pero es peligroso porque la polarización es peligrosa en el mundo. Tú como amarillo estabas apoyando a Matei, ¿no? A Evelyn Matei, sí. ¿Y qué se siente una ex PPD apoyar a la hija del ex comandante de la FACH, del gobierno militar? Si yo te lo pregunto en un sentido bastante positivo. Te voy a tomar un pisco sour. Sí, tómaselo. A ver, si yo miro para atrás, ¿sí? Yo tengo miles de diferencias con la derecha. Tengo miles de recriminaciones con la derecha. Por mi historia familiar, después de mi historia familiar, mi historia política. Mi familia es torturada política. Tenemos todos nuestra historia. Pero yo quiero construir el Chile de los 30 años que vienen. No quiero construir, no, ya para atrás, sentarme a tejer con un grupo de mujeres y decir, oye, pero tú hiciste, en realidad no tejo nada, po. Voy a dejar el tejido al lado y me voy a poner a pelear. Sin embargo, si empiezo a hablar de futuro, voy a tomar el tejido y vamos a empezar el chaleco, a tejer. Tejamos el chaleco, cabra. ¿Cómo? Porque yo tengo que pensar no en mí. Tengo que pensar en las generaciones que vienen. Por lo tanto, yo para atrás tengo miles de diferencias. Ahora yo sí le rescato al papá de la Evelyn, que él fue la persona que le dijo a Augusto Pinochet que reconociera el triunfo del no. Por lo tanto, para mí, papá de la Evelyn ya es un demócrata. Una persona que reconoce el triunfo en una urna es un demócrata. Entonces la Evelyn para mí tiene, no uno, tiene 2 puntos por sobre los otros candidatos de derecha. Para mí el papá de Evelyn Matei es una persona importante en la historia de Chile, solo por lo que yo te estoy diciendo. Reconocer el triunfo en la urna creo que es un valor democrático. Está bien, la entrevistada hoy día eres tú, a mí me gustaría hacer tu contrapunto, pero te lo voy a dejar. Lo dejamos para la radio. Sí, lo dejamos para la radio. Sí. Pero lo que te quería señalar, el tema de la seguridad, ¿cómo lo resuelves en democracia? Porque hay experimentos de El Salvador, que ha sido un experimento social con Bukele, ¿no es cierto?, donde él, con mano firme, muy firme, en contra incluso de algunas organizaciones de derechos humanos, pero logró transformar a El Salvador de uno de los países de mayor peligrosidad y asesinatos del mundo a uno de los países más seguros del mundo, y salió reelecto con más del 85% de los votos. Entonces uno dice, wow, el ciudadano probablemente cuando ve esta inseguridad y cuando se ve amenazado, se ve con miedo, que es lo que nos ocurre a todos hoy día, ¿no es cierto?, está dispuesto a entregar libertades. ¿Tú estarías dispuesto a entregar algunas libertades? Sí, por supuesto. Yo creo que dije algo muy impopular, pero lo sigo pensando. Y lo dije hace como 2 años, cuando ya era independiente, lo pude decir con mayor tranquilidad. Y lo voy a seguir sosteniendo hoy día que estoy en un partido político. Creo que Chile debe revisar el Tratado de Ottawa. Yo creo que en la época que nosotros desminamos la frontera y que nos adherimos al Tratado de Ottawa, Chile no era un país de residencia. Chile era un país de paso en la migración. Los migrantes venían a Chile y se iban. Hoy día Chile se convirtió en un país de estadía. Ya no es de paso. Y consigo eso trae las externalidades negativas de la migración. Y si bien es cierto, yo me tengo que apegar a los derechos humanos y yo creo que por seguridad nacional, porque es lo que la gente no solo quiere, sino que la gente necesita. Seguridad.
una de las cosas básicas que tiene el ser humano, lo tiene la pirámide de Maslow, lo dice clarito, las cosas básicas que necesitamos es seguridad. Seguridad es importante para los 30 años que vienen. Y es muy distinto que cuando Pinochet puso minas antipersonales, en la época que lo hizo, al hacerlo hoy día con un parlamento, digamos, funcionando. Yo creo que el parlamento que viene es un parlamento muy importante, pero creo de que Chile estamos lo dijo un especialista en seguridad hace poco, Chile está en una fase intermedia del crimen organizado. La primera fase es cuando ellos están instalándose y generando ingresos a nivel, digamos, sicariato, digamos, por encargo, crimen por encargo. Hoy día estamos en la fase intermedia, que es la fase donde se permean las instituciones. Estamos de acuerdo. Entonces, si no queremos tener un gobierno narco, no queremos tener un gobierno del crimen organizado, porque estos gallos luego van a venir. Yo, por ejemplo, voy a ser candidata, pero no tengo plata para ser candidata. Y por lo tanto podría venir potencialmente alguien y ofrecerte una cantidad. Y tú quedas a mi criterio, si tomo eso, lo dejo. Entonces, ¿qué nos asegura a nosotros que no vamos a tener parlamentarios en un futuro así? ¿Y en el presente tenemos parlamentarios hoy día así? ¿Tú crees? No, yo creo que no. Yo creo que todavía no llegamos a ese nivel de financiamiento de campañas políticas del narcotráfico. Yo creo que todavía no. De crimen organizado, para ser más específico. ¿Y algunas otras instituciones tú crees que están permeadas ya por...? Yo creo que ya están permeadas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, lo hemos visto últimamente, Carabineros, hoy día la FACH, que era una cuestión que tú mirás muy de lejos. Ya estamos hablando de los narcoaviones. O sea, ya se está quedando, esta realidad se está quedando. Los militares, hace poco. Y siempre la rama más pobre, fíjate que es la rama de sus oficiales. La rama más mal pagada. O sea, el narco sabe dónde llegar porque llega con la plata. Así generan soldados en las poblaciones. Niñitos que no van más a la escuela y mamitas que le pasan las hijas bonitas al narco para poder mejorar la calidad de vida. Porque eso es real. En las poblaciones eso pasa. Las mamás tienen una niñita a los 13, 14 años bien bonita y esperan que ojalá esté con un narcotraficante y da lo mismo a la edad, 14, 15 años. Porque el narco la va a sacar de la pobreza y van a tener una vida mejor porque la hija es la pareja del narco. Cierto estatus y el narco y las lucas te generan un estatus. Pero esta realidad que tú señalas, que es del todo cierta, por supuesto, de alguna manera muestra que el Estado está en forma fallida. Porque... Yo diría que sí. Esta semana, el lunes creo, el gobernador de Arica lo dijo, el señor Mamani. Lo dijo en televisión, Chile no tiene el control de las fronteras. Él lo dijo, y él es autoridad política en la región, electa popularmente. En su región, ni siquiera ellos saben quiénes entran y quiénes salen. Y lo hemos visto porque salió el sicario colombiano, se lo terminó comprobando esta misma semana. Déjame hacerte una pregunta. Y frente, por lo tanto, a esta elección presidencial que viene, ¿cuáles de los candidatos tú crees que objetivamente va a tener mayor énfasis en el control de la frontera, en el control de la migración ilegal, en el control del terrorismo en la Araucanía? ¿Tú crees que la candidata Jara, por ejemplo... Ellos no creen en la seguridad. Yo te digo, yo vengo de ese mundo. Ellos no creen en la seguridad como yo creo. No creen como tú crees. Y no creen como la gente necesita. Ellos no creen en la seguridad, o sea, en darle más herramientas a las policías. No creen en eso. Entonces, estoy firmado que Jara no va a solucionar el tema de seguridad. No solo porque no sea por amor, que es una cosa media parodia, pero es porque ellos no tienen la convicción de que ese es el camino. Y las convicciones de un comunista, esas son fijas. Ellos son formados, ellos pueden ser tu mejor amigo, pero sus convicciones y su formación política está antes de tu amistad. Sí, eso lo vimos y lo hemos visto cuando los regímenes comunistas tomaban el poder.
había delación de profesores, de familiares, y que incluso fueron muertos, digamos, entregados por los hijos. Claro. Eso fue un hecho real. Pero quiero volver a la realidad chilena. Y, ok, Jara no, pero Jara tiene un 30% de aprobación. ¿Tú crees que ella va a pasar a segunda vuelta? ¿O crees tú que va a haber una sorpresa? A ver, yo creo que lo que peor que le puede pasar a Chile es que José Antonio Kast y Jara se enfrenten en segunda vuelta. Porque va a ganar la izquierda. ¿Tú crees que gana Jara en esas circunstancias? Sí. Por una cosa súper simple. Porque la derecha en Chile es la que dio el golpe de Estado, no la izquierda. A diferencia de del mundo, lo que ha pasado en el mundo, donde la izquierda tiene ese protagonismo. En Chile hay una historia y no la podemos borrar. Hay que hacerse cargo de eso. Entonces, ante un escenario de Kast versus Jara, la gente le tiene miedo a Kast. Si bien es cierto, él tiene palabras de buena fortuna con el tema de seguridad y todo el tema, pero él representa a una derecha que Chile no se asusta. O sea, a diferencia de lo que pasa, ponte tú con Matei. Porque lo que pasa con Matei... ¿Pero eso no lo estás diciendo tú porque apoyas a Matei? No, te estoy haciendo un análisis más bien político. Evelyn Matei tiene un punto porque Sebastián Piñera a la derecha le dejó credenciales democráticas en 2 gobiernos. Pudiendo él sacar los militares en el segundo gobierno, por algo que es muy criticado, él no lo hizo. Porque sabía lo que significa sacar militares a la calle. Tomó el descontento de la gente y todo, y para muchos de más de derecha puede haber sido terrible lo que Sebastián Piñera hizo, que es haber entregado la Constitución, ¿cierto? Pero la mirada más responsable es decir, tomemos el descontento de la gente, llevémoslo a la urna y ganemos por la vía democrática. ¿Y qué pasó? Ganaron por la vía democrática. O sea, Piñera siempre estuvo en lo correcto, pudiendo haber usado el camino más fácil, que era sacar los militares a la calle. Hizo el más difícil, le costó a él los golpes que le dio su propio sector, pero el hombre tenía la razón. El descontento con la Constitución fue brutal. Ganaron con una cuestión más del 60% de votación y consagraron la Constitución que para nosotros en ese momento era la Constitución de Pinochet. Hoy día no. Tú votaste a prueba. Claro. Y objetivamente votaste a prueba a pesar de que esa Constitución... Yo estaba en un partido político. No, está bien, pero sí, pero uno está en un partido político, pero no necesariamente está adoctrinado por el partido político. Entonces, tú votaste a prueba a pesar de que la Constitución que se estaba aprobando o rechazando, el proyecto, a todas luces al leerlo tú decías, esto va a producir daño, va a producir dolores, va a producir incluso potencialmente la destrucción del país. Claro. ¿Por qué votaste a prueba? Nosotros, cuando se generó la conversación del apruebo y el rechazo y decidimos votar a prueba, nosotros pusimos algunos puntos sobre la mesa dentro del mismo sector político. El PPD estaba por el apruebo para reformar. O sea, aquí hay puntos con los que no estamos de acuerdo, digamos. Y esta cuestión hay que reformarla, cabros, porque esta cuestión va a dejarla embarrada en el país. Pero en ese momento el partido dijo, mira, es más fácil reformar esto que reformar lo que hoy día hay, porque hoy día no podéis reformar la Constitución. Entonces en ese momento era una prueba para reformar. Y yo fui súper clara en eso también. No. Nunca fue esto a... Parto cerrado, digamos. No, nunca fue nunca fue. Siempre fue a prueba para reformar. Y ahora, si tú me preguntas ahora, yo te digo, no hubiésemos podido reformar ni una mierda, porque estos cabros no nos hubiesen dejado. Yo creo que lo peor que le pasó a Chile fue el Frente Amplio, que fue una bomba de racimo para todo un sector político y dinamitó todos los canales de comunicación. Hoy día tú tienes a un partido socialista más cerca del Partido Comunista que del PPD, Montero. O sea, una cuestión impensable. ¿Tú crees que lo que ha ocurrido con el Frente Amplio es lo peor que le ha pasado al país? ¿Y sabes cómo ellos hicieron campaña? Que es ahí la parte que a mí más me duele. Porque ellos hicieron campaña con el caso Sojimich, lo que veníamos diciendo. Ellos hicieron campaña
producto de que el PPD en su momento vendió las convicciones por plata del empresariado del yerno de Pinochet. Y tenían toda la razón. Entonces su discurso era absolutamente creíble. Y tenían razón. Ahora, una vez estando en el poder, estos cabros mostraron la peor de las caras. Porque venían a robar. ¿Las fundaciones son una parte de esa cara? Sí. Sí, son unas partes. Una de las partes de la cara, yo creo que hay muchas cosas que todavía no se saben. O sea, imagínate que todavía tú decías dónde está el señor Larraín, no está ni siquiera formalizado. Y dudo que lo vayan a formalizar. Porque es el psicólogo, el psiquiatra, el presidente. Ese tiene un nivel de información. Entonces, de verdad, yo creo que aquí va a pasar lo mismo que en el caso Soquimich, y lo he dicho siempre. No va a haber justicia. Se van a poner de acuerdo para que no pase nada, porque la imagen presidencial hay que cuidarla. Y aunque este presidente no nos guste, oye, es que la imagen de Pero Chile en el mundo. sin embargo, tú recuerdo que dijiste públicamente en la radio que a la senadora Allende no le iba a pasar nada. Y le pasó. Para afuera. O sea, de repente pareciera ser que la clase política está dispuesta a hacer algunos sacrificios y tirar a alguien a la hoguera con tal de mantener este gato pardismo. O sea, claro, tratemos de que todo cambie para que no cambie nada al final, digamos. O sea, sacrifiquemos a alguien que pueda ser sacrificable y dejamos ahí la cosa. Lo que pasa es que yo creo que en el caso Allende no iba a pasar nada. Yo creo que ahí hay una negociación importante porque venían las elecciones presidenciales. Y la única forma de salvar toda la porquería que estábamos viendo, porque ya lo del caso Allende era la guinda de la torta, era sacrificando. Porque la única, fíjate que después de que Isabel Allende sale, la Maya Fernández sale del gobierno, ¡pum!, se vuelve a instalar el 30% como tranquilo, cabros tranquilos, que hicimos justicia, sacrificamos a un PS, los Allende los sacrificamos, pero aquí estamos nosotros instalados. Y se instalan con una muy buena primaria. Yo creo que fue una estrategia electoral del sector, más que otra cosa. Entonces, si no hubiese sido un año de elecciones, no le pasa absolutamente nada. Paz. ¿Cuándo tú hubieses visto al senador, al Panzer, al senador Insulza, dándole codazo, a la edad de él, dándole codazo a los periodistas en el Congreso, por favor? Esa es una cuestión, ya ellos estaban en una desesperación máxima porque la gente, la ciudadanía y el gobierno estaba disponible, el gobierno, la área de Boric, disponible a cortar. Querían sangre. Entonces yo creo que el Partido Socialista pagó los platos rotos, bien pagados, para volver a instalar esta primaria. El relato. Paz, tú ahora que vas de candidata a diputada por Rancagua, la gente, tú no eres de Rancagua. Y por tanto, ¿por qué el rancagüino, el machalino, el de Lo Miranda o Doñihue, Quinta Tilcoco, por qué ellos deberían votar por ti? Lo que pasa es que cuando uno se presenta de candidato, no es necesario, es lo que yo creo, que uno deba presentarse necesariamente por donde uno vive. No, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque Santiago, la capital, le da trabajo a todas las regiones de Chile. Hay un porcentaje no menor de la gente que toma el metrotren Rancagua a Santiago todos los días, y aquí en Santiago ningún santiaguino le dice a alguien: oye, ¿sabes qué? Tú eres de Rancagua, o eres de La Serena, o eres de no sé, Maule, no puedes mudarte trabajo acá. A nosotros los santiaguinos nos da lo mismo de qué región tú seas. Sí, pero mi pregunta, lo que nos importa es cuánto tú nos vas a sumar. Esa es mi pregunta. Y eso es lo que yo esa es mi pregunta. Porque la gente, claro, conoce a Paz Suárez, pero dice, bueno, pero ¿por qué Paz yo debo votar por ella para que me represente en el Parlamento? ¿Por qué? Porque yo creo que conmigo hay una oportunidad. Una oportunidad de tener un representante
no te voy a decir lo mismo que te dicen los candidatos, no, que vengo de la pobreza, de que, oye, esa cuestión que atroz, que no, que soy hija del mérito, tanta cuestión para ganarte el voto. Yo creo que, pero lo eres, es una oportunidad. Sí, pero lo eres. Sí, lo soy. Sí, yo sé que lo eres. Pero más allá de lo que yo soy, porque tengo mi historia de esfuerzo, porque soy mamá y todo, sino que yo tengo buenas ideas para mi país. Yo no quiero ser solamente representante de Rancagua. Yo quiero generar políticas públicas para mi país. No, o sea, es muy chico para mí pensar solamente en Rancagua o en la metro, porque ni Rancagua ni la metro son Chile. Entonces yo podría ir de candidata por La Serena, por Coquimbo, por Iquique. Da igual. Yo quiero ser una parlamentaria para mi país y levantar, por supuesto, la problemática de mi región, por la que votó por mí. Pero yo creo que hoy día la única forma de salir del estiércol que estamos metidos es uniéndonos, eligiendo personas que no tengan estos antecedentes de coima, de cosas truchas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, si me muestran, no quiero ser egocéntrica en esto, pero pónganme un candidato mejor que yo para que hable de las necesidades de la gente, para que me hable de corrupción sin tener que deber pegarle digamos, ver en el entierro, por decir algo. Pónganme un candidato mejor que yo, porque yo me pongo en cualquier región de Chile y no tengo ningún problema, porque no le debo nada a nadie, porque no le he robado nada a nadie, porque me he preparado académicamente, profesionalmente y políticamente para representar a cualquier región de mi país. Bueno, ustedes ya han escuchado a Paz Suárez en una faceta más tranquila, más relajada. Ella es una mujer muy potente, muy inteligente y tiene mucho mérito. Claramente ella sería una gran representante de cualquier parte de Chile. A mí no me cabe ninguna duda, Paz. Para mí ha sido un privilegio estar en esta conversación. Te deseo el mayor de los éxitos. Yo espero que efectivamente salgas elegida, a pesar de las naturales diferencias o matices que uno puede tener, pero no me cabe ninguna duda que tú generas valor y aportas elementos súper valiosos en la discusión política. Te deseo muchísima suerte y además te doy las gracias, Paz, por este espacio de conversación. No, gracias a ti por invitarme, por la oportunidad. Nunca habíamos tenido una reunión así como hoy día. Creo que tuvimos una entrevista antes, sí, pero fue virtual. Así es. Y creo que fue en pandemia, parece. Así fue en pandemia. Era una época media fome. Sí. Hoy día más afable, así que estoy agradecida del espacio. No, por Dios. El mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y con ustedes nos vemos próximamente en otra de estas conversaciones con gente tan interesante como esta. Ayúdenos a difundir, no lo olvides. Chao.